Con todo. Gracias, buenas noches, queridos expositores, contertulios de esta noche. Les doy el nombre de Marcos Escudero, la más cordial bienvenida y saludo a todos los que nos ven y escuchan a través de las redes. En la convocatoria abajo están las direcciones y dada la edad ya no me acuerdo cómo decirles aquí de memoria, entonces, pero ahí está escrito. Este diálogo emerge de todos los hechos que hemos estado pasando estas dos últimas semanas o las encuestas y hemos invitado a tres conocidos especialistas que a continuación los presento. Don Julio Córdoba, conocido experto en la materia, él es sociólogo con posgrado en metodologías de investigación en la Claxo, es docente en materias de investigación y director ejecutivo de Diagnosis SRL, una empresa dedicada a realizar encuestas y asesoramiento en desarrollo social y de mercado. Bienvenido, estimado Julio. También nos acompaña el abogado doctor Arturo Yáñez. Él es diplomado de Derecho Constitucional y es aspirante a PhD en Derecho en una Universidad de Valencia de España. Él nos va a ayudar con su amplio conocimiento a ver cuáles son evidentemente las normas vigentes respecto a la realización y difusión de encuestas, así como nos se va a referir obviamente a la situación también actual. Y finalmente un compañero de Marx Escudero, Daniel Moreno, que él es doctor en ciencia política de Vanderbilt y director de Data Acción, que también es una empresa que realiza encuestas y análisis de opinión. Ha sido director de Ciudadanía y es representante en Bolivia de WAPOR, la Asociación Mundial de Estudios de Opinión Pública. Les agradecemos desde Marcos Escudero su decisión de aportarnos a conocer a través de preguntas que están en la convocatoria y que me permito recordarlas. ¿Cómo saber si una encuesta es confiable o no? ¿Cuál es la normativa actual que regula encuestas electorales en Bolivia? ¿Qué puede hacerse para mejorar su uso? Y temas y elementos, factores concomitantes que en el desarrollo del diálogo yo creo que pueden salir. Una cosita, pediría a cada expositor si puede hacer un uso de 15 minutos para el efecto. Luego pasaríamos a un intercambio de preguntas y respuestas entre los expositores y a partir de ahí abriríamos a la pregunta de nosotros, que yo espero que tendrían que ser de 3 minutos para que alcance la mayor participación. Muchas gracias, Daniel. Terminamos la primera parte. Yo pediría a los expositores si tuvieran algunas preguntas entre sí. Doctora Yáñez, por favor. Sáqueme de una duda y les pregunto a los expertos, ¿cuál es la diferencia entre encuestas y estudios de opinión? Porque a juzgar por las leyes electorales, pareciera que hay una diferencia, pero no sé cuál fuera. Porque las castiga a las dos, ¿no? Sí. ¿Quién quisiera responder, Julio, Daniel? Sí, yo podría hacerlo si quieren. Las, a ver, las encuestas son una forma específica de estudios de opinión. Hay otras formas de estudios de opinión que pueden incluir grupos focales, que pueden incluir técnicas a través de las redes sociales. Estamos tratando de entender cuál es la opinión que tiene la gente en torno a algún tema. Y la encuesta es un método que nos permite poder hacer generalidades acerca de la opinión. Entonces, las encuestas son una forma específica de estudios de opinión y las encuestas de opinión son una forma específica de las encuestas en general. Gracias. Muchas ¿Otra, gracias. alguna Y, otra y tengo aclarado otra esto? duda. No sé si ustedes saben, como expertos, si o sea, ¿cuál es la tendencia en otros países? Es decir, somos bichos raros también en esto, es decir, en prohibir todo, en regular todo y éramos en castigar más la difusión, o será una tendencia, no sé, o es que casual de los países del socialismo del siglo XXI, no sé. ¿Cuál será la tendencia? Yo sé, tal vez usted debía decirnos derecho comparado, pero la verdad, no, yo no sé, pero
¿Será tan controlado, tan regulado y tan castigado en otros países este tipo de encuestas electorales? Para ¿O su han- información, doctor, yo me ha de animar a responder si me permite. Sí, en la gran Perfecto. mayoría de los países hay requisitos que deben cumplir las empresas, la ciudad de encuesta de este tipo, porque se ha visto que han sido instrumentalizadas para el uso. En Bolivia tenemos este control desde la Corte presidida por Luis Ramiro Beltrán. Lo que ha hecho la nueva legislación, la que usted ha dicho, y especialmente este tipo de artículo, ha sido sí desde la época de Evo Morales, que ha sido más restrictiva. Pero el problema es que la encuesta es un mecanismo que ayuda a la definición de ideas, de posiciones, y que abiertamente sean inexactas no es lo deseable. Entonces hay la tendencia en todas partes que yo he estudiado es a que las empresas que hagan las encuestas tengan desde su presencia legalizada en el país, segundo, presenten los insumos técnicos que han señalado nuestros dos expositores y demuestren la realización científica de la misma. Y de esa manera pueden ser difundidas. Esto es para efecto de difusión, no es que está prohibido hacer encuestas. Cada uno hace las encuestas que quiere. Lo que no puede hacer es difundirlas, salvo que tenga la aprobación del órgano electoral. Pero me imagino Sí que es en otros tendencia países no te universal. castigan por difundir, ¿no? No te castigaban por difundir. No, no, por eso he explicado Mm. que ese castigo, había una sanción. Aquí la convirtieron en algo que sí es terrible, yo estoy de acuerdo, Irrazonable y pero y el desproporcionado. órgano electoral, como le decía, por eso me interesaba aclarar que fue el órgano electoral el que impugnó, el órgano electoral elegido democráticamente el 2019, el que permitió que esa disposición sea anulada por el Tribunal Constitucional. Gracias. Don Julio, usted está callado, ahora ha aparecido. Algo nos Sí, preguntará a sus colegas. no, solamente aclarar este tema. El colega Armando Ortuño hizo un estudio comparado sobre normativas que regulan las encuestas en periodos electorales. Y la conclusión a la que llegó es que Bolivia es uno de los países donde esta normativa es más detallada, más limitante y por ello mismo menos práctica, ¿no? Es decir, en algunos otros países, por ejemplo, en la mayoría, se limita la difusión de encuestas algunos días antes de la realización de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Y también está bastante extendido el registro de las empresas encuestadoras en los órganos electorales, como es el caso de Bolivia. Pero aparte de estos requisitos, el Tribunal Supremo Electoral ha establecido una reglamentación para que para cada medición, para cada realización de encuesta, las empresas registradas deban informar al Tribunal Supremo Electoral tamaño de muestra, metodología, sus preguntas. Una vez que el Tribunal Supremo Electoral revisa todos estos elementos técnicos, da la autorización para que la empresa haga el trabajo de campo. Y después, la empresa que ha hecho el trabajo de campo tiene que presentar su base de datos, etcétera. Es revisada, se supone, por el Tribunal Supremo Electoral, por el CIPDE. Y una vez que el CIPDE da la autorización, la empresa recién puede difundir estos resultados. Entonces, como pueden ver, son toda una serie de pasos engorrosos, poco prácticos, que al final en la práctica no se cumplen, ¿no? Es decir, en realidad el propio Tribunal Supremo Electoral, el propio CIDE, no tiene la capacidad, es decir, el número de técnicos como para estar revisando para cada medición todos estos elementos que he mencionado. Y al final se dan por enterados que tal empresa está haciendo una encuesta y esa empresa o su medio de comunicación la difunde, digamos, sin supervisión. O sea, como sucede en otras áreas normativas, demasiado detalle, poco práctico, que al final no se llega a aplicar. ¿Tuvieron alguna pregunta más entre Yo, ustedes? yo tengo un punto más en relación a este de la regulación. Em, y es que en Bolivia lo que no existe, a diferencia de la mayoría de los otros países, es algún mecanismo de autorregulación de las empresas y y las entidades que hacen encuestas. Algún sello de calidad, alguna acreditación
propia del rubro, que no dependa del Estado, porque el Estado, ya ha dicho Julio con precisión algunos de los problemas, pero además está siempre la tentación esta de la interferencia política, en tanto el Estado está manejado por actores políticos. Pero entonces en Bolivia no existe una organización, asociación de entidades que hacen estudios de opinión pública, ni una universidad, como sucede en el caso de Chile, por ejemplo, que tiene un centro que acredita, un centro académico que acredita a las empresas, o en Colombia también. Hay distintos mecanismos de regulación que no pasan por el Estado, sino que pasan por la autorregulación de quienes, de las mismas entidades que hacen encuestas y que tienen una idea técnica un poco más precisa de lo que están haciendo. Gracias, Daniel. Nos abriríamos a los participantes quien quisiera lanzar la primera piedra. Me parece que ha pedido la palabra Walter. Erika está con la mano levantada. Erika, Ah, Erika, Mauricio, Luis Alfonso, eso tienes. gracias, Erika. Mauricio. Yo tengo dos precisiones que quisiera que se aclaren, aprovechando de que este es un foro que está grabado y que llega después a muchísima gente que no tiene idea de cómo abordar este tipo de situaciones en un escenario donde la información sobre las encuestas es altamente instrumentalizada. Entonces, mi primera pregunta, el primer punto que quiero yo plantear es preguntar al abogado, aquí en nuestro constitucionalista, que el hecho de que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre el artículo madre o paraguas del tema no implicaría la necesidad de que el legislador precise o vía reglamento se enmiende y se aclara los límites y no se apliquen los otros articulados a los cuales se ha invocado en esta disputa de la que hemos sido testigo en los últimos días. Y es importante también, para que sepa aquí la gente, que el pleno que estaba conformado por el doctor Hacen Teufel, el doctor Vargas y todos los actuales miembros del tribunal, excepto los suplentes que han ingresado, y también, por supuesto, Salvador Romero y la Angélica Ruiz, que eran los dos vocales que han renunciado, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es también con función pedagógica para que la gente que nos escucha, el otro día se planteaba que es el Búnker, que es un grupo de activismo político y de opinión muy importante y está instalado en las redes, tiene una plataforma que tiene alta llegada, realizó una encuesta que la llamó la encuesta madre y que iban a haber hasta 200.000 personas que iban a concurrir ahí para definir la preferencia respecto al precandidato que más les parecía el más conveniente. La gente estaba muy impresionada por los 200.000 o 100.000 votos que podían tener uno u otro candidato, señalando que eran mucho más confiables. Yo quisiera que los expertos aquí esclarezcan ante la gente cuáles son los límites de este estilo de convocatorias que obviamente movilizan activistas, ¿ya? Y generan tanto entusiasmo con la precisión relativa que tienen las encuestas. Me parece importante que este foro lo explicite más allá de los términos técnicos que hoy día han sido expresados de una manera muy precisa por por nuestros panelistas. Esas son mis dos. Gracias, Erika. Antes de pasar, porque podemos reunir me parece que son preguntas muy específicas que más bien pediría a nuestro expositor responderlas de inmediato. Sí, mire, gracias, Erika. Aquí vean el detalle, mire, y les vuelvo a compartir el inicio de la sentencia. Miren, esta acción de inconstitucionalidad concreta, si proviene de oficio por la sala plena, solamente han demandado la inconstitucionalidad de este artículo y de ese párrafo, en realidad, ni siquiera, vean, puntual, ¿no? Y obviamente el Constitucional se ha expedido sobre eso. Jurisprudencialmente, el Tribunal Constitucional podría haber declarado por conexitud la inconstitucionalidad de otras normas que ellos detecten que tengan conexión con esta
también no lo han hecho. No, no están obligados a hacerlo, pero cuando les conviene se bajan un buen montón de normas por conexitud, que es legal, pero no lo han hecho. Ahora, lo que usted me pregunta, eh, o sea, yo creo que lo que pasa es que ustedes saben, el derecho no es casual, ¿no? Cuando uno ve la tendencia del legislador ordinario, en este caso, que es, por ejemplo, bueno, pues, la Asamblea Legislativa que hizo estas leyes, yo les decía, o sea, es una tendencia totalitaria, es ese afán de controlarlo todo. Los expertos nos han desasnado y nos han mostrado que, digamos, el Estado tendría el derecho a ver la parte técnica, ¿no ves? Sí, sí, pero más allá, no. Pero cuando han hecho estas leyes, se les ha ido como que la mano. Yo creo que en el fondo era evitar controlar o evitar que circulen ciertas informaciones que tal vez uno piensa mal, podrían hacer pescotes de un eventual fraude, algo así, ¿no? Pareciera. Pero cuando usted dice habría que reglamentar, bueno, en realidad yo creo que el rol de la clase política, para eso tenemos a diputados, senadores, etcétera, debían plantear un proyecto de ley de reforma de estos artículos que van en contra de la Constitución, ¿no es cierto? Ya está bien que el Estado se meta, verifique que los que van a hacer las encuestas no nos la charlen, la parte técnica, perfecto. Hasta ahí podríamos llegar, como nos han explicado. Pero de ahí querer castigar todo, controlar todo, etcétera, revela esa esencia totalitaria del legislador y de un Estado. Entonces, yo creo que el rol tendría que venir de la clase política, plantear una reforma. Tal vez este momento no sea, bueno, ya sabemos que la asamblea es cualquier cosa, pero a futuro debía reformarse eso y tal vez, sí, tomando como base esta sentencia que tiene cosas interesantes, hay que aplaudir eso, ¿no? Y también a la iniciativa que es momento, ¿no? Ahora, reglamentar eso no, porque no puedes reglamentar en contra de lo que la ley dice. Habría que reformar la ley por inconstitucional y por inconvencional. Respecto a la segunda pregunta de Erika, Julio, Daniel. Yo puedo responder con un ejemplo que es bastante ilustrativo. A ver, en los albores de la industria del estudio de opinión pública, en la elección de Estados Unidos del año 1936, una revista que se llamaba el Literary Digest hizo una encuesta enviando 10 millones de cuestionarios a sus suscriptores, de los cuales les respondieron 2.4 millones de encuestas. Según sus datos, el candidato Landon iba a ganarle a Franklin Delano Roosevelt por paliza, por 57 a 43%. En cambio, el señor Gallup hizo una encuesta muchísimo más pequeña, pero que era probabilística, con solamente 50,000 casos, incluyendo todos los estados de Estados Unidos, en los que, y en ese estudio claramente el ganador iba a ser Roosevelt. Al final, en la elección, Roosevelt ganó con 61% sobre Landon, pese a este número astronómico de encuestas que hizo el Literary Digest, que tenía 2.4 millones de personas que decían lo contrario. A lo que quiero ir con esto es que no importa el tamaño de una muestra si es que esta muestra no está diseñada para ser representativa. ¿Cuál es la condición para que sea representativa? Es que todas las personas tengan una probabilidad razonablemente similar de ser elegidas en la muestra. Si yo le envío cuestionarios, le envío la encuesta solamente a mis suscriptores, solamente me van a responder el tipo de personas que se suscriben a mi revista. Si yo le envío a mis contactos de Facebook una encuesta y tengo tantos contactos de Facebook y entre todos nosotros hacemos una lista grande de contactos de Facebook y llegamos a 400,000 encuestas, esa encuesta tiene menor potencia estadística que una encuesta que tiene solamente 1,200 casos y está diseñada para ser aleatoria. Entonces, puedes tener 2.4 millones, ahí si tu muestra no es aleatoria, no sirve de nada. Gracias.
Julio, Perdón, ahí quisieras. sí, hay una puntualización a propósito del búnker. De todas maneras, hay que aclarar que el búnker no hizo, digamos, específicamente una encuesta, ¿no? O sea, no hizo los pasos técnicos de una encuesta ni pretendió hacerlo. Lo que planteó el búnker es hacer una votación digital, reemplazando un poco a las primarias que no se han realizado. Entonces, lo que hizo el búnker es tener una plataforma, incentivar para que las personas que quieran puedan ir a votar. Y efectivamente votaron más de 300.000 personas, se hizo una depuración y se tuvo unas respuestas efectivas de 250.000, 260.000, y en ellas salió primero Tuto Quiroga y en tercer lugar Samuel Doria Medina. Pero de todas maneras, no fue específicamente una encuesta, sino una votación digital, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, pero que como dice Daniel, si no hay un proceso de muestreo, de un diseño de muestreo adecuado, no importa cuánta gente se exprese, pues no necesariamente va a reflejar el conjunto de la población, porque no fue una encuesta específicamente. Gracias. Mauricio Blanco, por favor. Aló, buenas, ¿cómo están? En primer lugar, felicidades a todos los expositores. Han sido bastante transparentes en hacer sus exposiciones. Yo he trabajado mucho en Brasil con encuestas, tengo 30 años, ¿no? Que he estado trabajando con encuestas de opinión y todo. Y la primera pregunta, que al mismo tiempo va con un comentario y tal vez el doctor Áñez y Julio me ayuden a responder, es que claramente la legislación boliviana es intervencionista completamente, al mismo estilo que era las primarias. Las primarias en Bolivia son un horror, Erika sabe de eso en la legislación, ¿no? La forma como fue hecha la legislación para hacer primarias era grave. Entonces, cuando tienes una cosa que interviene mucho, y ahí va mi pregunta, por ejemplo, en Brasil también tienes que registrar a la empresa. Daniel tiene razón, en Brasil se registran las empresas, eh, cumplen algunos requisitos mínimos formales, como tienen que comprobar la capacitación de los encuestadores, tienen que comprobar los títulos profesionales de los que hacen las muestras. Quien está dentro del negocio sabe que es así. En Brasil se registra eso y lo que sí es transparente con lo que Daniel había tocado es que existe un formato donde tú presentas las características técnicas de la encuesta en específico, ¿no? Y lo transparente está en que una vez que la Corte Electoral en Brasil ha determinado que está muy bien el documento que has presentado para colocar el diseño muestral, las características técnicas de la encuesta, cualquier ciudadano puede ir a pedir esa encuesta y la base de datos, incluyendo los microdatos, para hacer la crítica que tú quieras, pero eso ya es una cuestión de cada uno, o sea, la transparencia en ese sentido es total, o sea, pueden movilizarse alumnos de una universidad para hacer eso. Mi pregunta para Julio y también para el doctor Áñez es, con una ley tan draconiana como la boliviana en este caso, con tanta legislación, ni siquiera pensaron en la Corte Electoral que tienen que tener la capacidad técnica para poder meterse de una forma tan grave. ¿Hay esa capacidad técnica para interferir de la forma que interfiere? Esa es mi pregunta a los dos. Y en relación a Daniel, Daniel tienes razón, ¿no? Y es una cosa que estamos viendo ahora con la proliferación de datos, pero yo quisiera, Daniel, un poco que una diferencia que yo la conozco, pero que tal vez quisiera oír tu opinión, es que a veces estamos comparando entrevistas diferentes. Estamos comparando una entrevista de flujo, que es lo que como tú lo has explicado, ¿no? Los encuestadores se ponen en lugares públicos con bastante flujo de gente y lo estamos comparando con una encuesta que es domiciliar, ¿no? Entonces, que en Bolivia es una locura eso porque comparamos y decimos, no, lo que dice la encuesta, es que Tuto está primero, pero la otra encuesta lo muestra Andrónico, y hacemos una ensalada grave, ¿no? La interpretación es otra ciencia. La interpretación de los resultados de la encuesta es otra ciencia. Como también, por ejemplo, la pregunta, y con esto acabo para Daniel, es que si tú haces una pregunta, por ejemplo, a mí me gusta mucho una pregunta en el Brasil que más que decir, vos a votar y le leo la cartilla, hay una pregunta que es muy interesante en Brasil que te dice, ¿te acuerdas el nombre de 3 candidatos en la última elección? Es una pregunta que realmente, si ha sedimentado el entrevistado,
te puede dar una pauta mucho mejor en términos de previsión para dónde va la elección. Porque si el elector ni siquiera se acuerda de los últimos candidatos, entonces ahí tienes otra nueva interpretación. Con eso estoy queriendo decir, Daniel, que hay que tener mucho cuidado incluso en cada una de las preguntas, en la interpretación de cada una de las preguntas que se hace. Esto no es trivial. Y muchas veces estamos haciendo eso, ¿no? Estamos haciendo conclusiones muy triviales sobre el tema. ¿Qué opinas sobre esto en términos de la forma como se hace la encuesta? Y cómo en Bolivia estamos haciendo una ensalada de todas ellas, ¿no? Y a veces estamos desprestigiando empresas de encuestas y de una forma totalmente injustificada, porque yo no puedo comparar la encuesta que hace Julio con otra encuesta de otra empresa que la hace de otra forma. Gracias, Waltico. Aló, Ya, gracias, ahora sí. Juancho. Voy a tratar de llegar a mi pregunta, que creo que no la tengo totalmente clara y me puedan ayudar los presentadores. Me refiero al arte de la manipulación de públicos que votan mediante la publicación de encuestas electorales y con los datos que distintos partidos y candidatos pueden haber obtenido objetivamente mediante encuestas que solo ellos contratan y solo ellos conocen. Es decir, para ir viendo si entiendo mi propia pregunta, un candidato o un partido contrata una firma encuestadora y quiere hacer una encuesta privada para saber la verdad. Y la verdad le dice, no estás bien, hermano. Entonces contratan otra encuestadora en la que de algún modo manipulan para que se muestre que no están tan mal, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es, ¿hay una gran proporción de encuestas electorales privadas de partidos y candidatos? ¿O realmente la mayor parte de las encuestas son las públicas que se dan a conocer al gran público? ¿Y cuál es el arte de la manipulación? Las encuestas, supongo que esta es otra parte, otro ingrediente de mi pregunta, ¿las encuestas realmente afectan a la votación en último término o es muy marginal el efecto que puede tener, ya sea manipulativo o verdadero? Gracias. Alfonso, Luis, esperemos un rato una respuesta porque son preguntas muy concretas para que no se pasen. Adelante, expositores. En lo que me toca, les he puesto en el chat una frase que los penalistas usamos mucho, ya que es del maestro Sebastián Soler, de un español del siglo pasado. Y él decía, a un Estado se le puede pedir, muéstrame tus leyes penales porque te quiero conocer a fondo. Aplica también a lo electoral, ¿no es cierto? Peor en un tema tan de poder, tan delicado, de tantos intereses como es lo electoral. Naturalmente que la mano pues del DT, del legislador ordinario, cuando hizo estas leyes tenía que surgir, ¿no? Y era esa, como les había dicho al inicio, esa postura totalitaria de controlarlo todo, de castigar todo, de regular todo, y tal vez el imaginario, ¿no? Eso yo no soy el más adecuado en responder, los técnicos van a decir, pero bien preguntaba Mauricio de si el Estado tendría la capacidad para hacer eso. Obviamente, yo supongo que no, un Estado tan débil, tan desinstitucionalizado y demás, pero con unos delirios de grandeza, ¿no? De que el Estado era el todopoderoso y tenía que un poco más decidir qué calzón te ibas a poner en la mañana vos, ¿no es cierto? O tu esposa, yo qué sé. Entonces, esos delirios de grandeza, de totalitarismo, de controlarlo todo, obviamente se reflejan en estas leyes, ¿no? Peor en un tema de esta naturaleza, pero obviamente es. Por eso, el rol, ¿no? Yo creo, de la oposición, si existe, ¿no ve? Es decir, de plantear, pues, una reforma a esto y ir a que el Estado sea el mal necesario, ¿sí? Que se meta, que controle, que no te la van a charlar las encuestas, pero hasta ahí no más, ¿no? Y más nada, ¿no? Pero ahí está, y ustedes tienen una prueba, ¿no? Yo sé que hay materias mucho más jodidas, derechos penales. Es la más fea la película, o el más fea la película, ¿no? Y ahí ustedes tienen, no sé, pues retroactividad de la ley penal, tienes penas desproporcionadas, el debido proceso está en extinción, ¿no? Y no pregúntenle aquí a mi colega licenciado Jorge Balda lo que le está pasando, cosas de ese tipo, ¿no? Pero en materia electoral,
ahí ustedes tienen un buen ejemplo, ¿no? Esa tendencia totalitaria. Julio, Sí, solamente ratificar que desde mi punto de vista el CICDE del Tribunal Supremo Electoral no cuenta con el número de personal técnico suficiente y adecuado como para hacer un nivel de supervisión ex ante y ex post. Ex ante del trabajo de campo, viendo el diseño, todo, y ex post viendo la consistencia de la base de datos. No hay sencillamente el personal como para hacer ese tipo de supervisión tan detallada. Daniel. Walter plantea una pregunta que es que no tiene una respuesta clara. Si es que la difusión de resultados de encuestas de preferencia electoral afecta la intención de voto de las personas. Es algo que tiene evidencia bastante contradictoria, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que puntualmente en algunos casos puede afectar, pero por lo general la gente no funciona como rebaño y no se suma al candidato que tiene mayor preferencia de voto. Entonces, si bien puede haber algún tipo de manipulación, especialmente en un contexto en el que, como en el caso boliviano, se discute la posibilidad de un voto útil, pero en general, si hablamos de legítima preferencia de los ciudadanos, la lectura de un dato de preferencia electoral no va a afectar las convicciones y el vínculo que tiene la persona con el candidato con el cual tiene cercanía. Entonces, en verdad, la posibilidad de manipular a la gente difundiendo datos de encuestas es más limitada en términos reales de lo que mucha gente cree, ¿no? No es que de pronto todos van a votar porque la encuesta dijo que está adelante uno u otro candidato. Pero sin embargo, ahí los candidatos y los políticos utilizan pues las encuestas en ese sentido, ¿no? Como decía Mauricio, esos son los resultados de tu encuesta. Tranquilo, mira, yo tengo otra, yo tengo mi encuesta en la que espejito, espejito, yo soy el más bonito. Eh, y por supuesto que estas son encuestas que no se usan para tomar decisiones, y en eso termino de responder a Walter, no se usan para tomar decisiones estratégicas, están ahí para el debate mediático, pero por lo general no conocemos las encuestas que se hacen para que se tomen decisiones. Pero sí, por falta de transparencia, comparamos gatos con perros y ponemos en la misma bolsa tu encuesta con la mía, pese a que tienen metodologías, presupuestos, esfuerzos y propósitos completamente diferentes. Gracias, Daniel. Alfonso, por favor. Hola a todos, gracias a los expositores. Yo quiero hacer un comentario con dos ejemplos sobre la poca atención que yo he visto que le da la gente en general, pero también los analistas y los columnistas como yo y como varios que estamos aquí, a las encuestadoras, ¿no? Es decir, en varios comentarios yo he cuestionado, por ejemplo, el hecho de que el señor Claure haya contratado a una organización que se llama Panterra, que en ningún lado figura como encuestadora política, es una institución de asesoría política, no tiene ninguna experiencia para hacer encuestas y aunque ha contratado a nivel local a esta otra, que es la misma que ha utilizado el canal, no me acuerdo ahorita, para hacer su encuesta, ¿verdad? De todas maneras, la matriz, digamos, la empresa responsable de dar los resultados y de analizarlos y demás, no tiene ninguna experiencia en encuestas, ¿no? Entonces yo he sugerido en varios lugares al señor Claure, ¿por qué si tiene tanta plata no contrata a Nielsen o a, qué sé yo, Gallup o cualquiera de las 100 que están reconocidas internacionalmente y no a Panterra, que hasta he llegado a pensar que de repente es suya, ¿no? Porque es una consultora política y no una encuestadora. Y ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es, hemos visto todo lo que ha pasado ahora con el bloque de unidad y demás, ¿no? Hubo un momento, hace muy poco, la dinámica es muy rápida, en la que los dos principales candidatos del bloque de unidad de oposición habían decidido, y esto se filtró,
elegir uno a una encuestadora. Samuel Doria Medina eligió marcas y muestras, una cosa así. Muestras y mercados. Eso, muestras y mercados, gracias. Y Tuto Quiroga escogió una que se llamaba Casa 3, que era internacional. Y los dos se pusieron de acuerdo en esta misma, que es la que ha hecho el trabajo de campo del canal y del señor Claure, de Captura. Pantera. Captura, exacto. Captura Consulting. Captura Consulting, exacto. Entonces ahí había toda una coincidencia de ellos dos con la coincidencia del canal y de Claure. Pero me llamó la atención la internacional, Casa 3. Entonces me metí a buscar y es algo increíble que se les haya pasado a todos los comentaristas que sea una cosa que prácticamente no existe. Y de eso trata mi artículo mañana, el que voy a publicar mañana. Solo tiene una cuenta de Twitter con 1.000 seguidores y no hay nada, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, mi hipótesis la digo mañana, pero ahorita quisiera ver algún tipo de reacción de los expertos sobre por qué el señor Tuto Quiroga nombraría o escogería una empresa que prácticamente no existe, ¿no? Que es unipersonal, es una persona sin experiencia en cuestiones electorales, sin rastros en Internet. Todos sabemos que cualquier cosa que uno ponga en Internet, el nombre de cualquiera de ustedes, van a salir miles de referencias, ¿no? Y en este caso salieron tres, así como el nombre indica, Casa 3, salieron tres referencias, no había más, ¿no? Era algo muy curioso. Me gustaría escuchar un comentario de ustedes porque me llamó la atención sobre todo que nadie lo note y que nadie investigue un poquito, que nadie vaya un poco más allá, ¿no? Gracias. Luis, y creo que contigo cerraríamos, salvo que hayan nuevos pedidos de palabra. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a nuestros presentadores esta noche. Mi pregunta tal vez va más por el lado técnico y es más de base. Yo creo que tanto Julio como Daniel nos han dado una serie de elementos específicamente relacionados a la credibilidad de la encuesta. Julio hablaba de factores internos donde nos ha conversado sobre algunas de las limitaciones en el lenguaje que utiliza el encuestador versus el lenguaje que entiende el encuestado. En factores externos ha hablado de problemas problemas sociales fuertes, limitaciones que tenemos con fracturas de clase, etnias, etcétera. También he hecho referencia a la valoración, donde nos ha hablado de el muestreo, la cantidad de gente que debe ser tomada en cuenta. Encima de eso, Daniel ha hecho mención también a la calidad de la pregunta, a omisión de información que es relevante, pero que normalmente no se la menciona. Con todo eso en mente, mi pregunta sería, y tal vez quisiera evitar interpretación, desde un punto de vista técnico, las encuestas a la fecha, especialmente este año, están todas aplazadas porque técnicamente son pobres. ¿Esa perspectiva es correcta? Gracias. ¿Quién quiere empezar a responder? Don Julio. Bueno, muy bien. Sobre el tema de Casa 3, tampoco yo tengo referencias claras. No sé exactamente qué empresa es. No parece ser una empresa encuestadora o de estrategia conocida en Argentina. Y también a mí me sorprende ese nombre, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que si fuese una empresa argentina, tendría que, igual que Pantera, recurrir a una empresa encuestadora en Bolivia, porque tiene los equipos, tiene el personal, tiene todo el proceso logístico para hacer esta encuesta, ¿no? Es lo mismo que Pantera escogió a Captura Consulting. Sobre el tema de lo que mencionó Luis, es que en realidad hay varios factores que inciden, como bien decía Daniel, tanto en el diseño, en la aplicación, como en la lectura de las encuestas, que pueden afectar su exactitud y por lo tanto pueden distorsionar los datos.
Sin embargo, esto no significa que las encuestas que se han realizado durante este periodo preelectoral sean deficientes técnicamente por sí mismas. Es decir, desde mi punto de vista, creo que varias de estas encuestas, especialmente aquellas que nos dan una tendencia general en esta etapa preelectoral, son relativamente confiables, ¿no? Tenemos la misma encuesta de Claure, de Red 1, hecha por Captura Consulting, algunas encuestas que hemos realizado nosotros como Diagnosis, eh, que dan de principio una tendencia clara en este periodo preelectoral. Creo que son relativamente confiables y que no están mal técnicamente, siempre y cuando en la lectura de los datos consideremos que la metodología de encuesta no es exacta matemáticamente, sino tiene márgenes de incertidumbre, como decía Daniel, asociadas al error muestral. Mientras respetemos eso en el diseño, en la aplicación y sobre todo en la lectura de una encuesta, vamos a encontrar que han habido encuestas que han tenido digamos, su consistencia adecuada en este periodo. Veremos después cómo sucederán las encuestas posteriores. Quisiera dar un dato legal. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral decía con toda razón que la normativa rige para aquellas encuestas que van a ser difundidas que se refieren a candidatos oficiales y que por lo tanto la ley tiene una cobertura de los candidatos oficiales, no de precandidatos. Una adecuada lectura de la ley nos daría a entender que aún en este periodo preelectoral en el que todavía estamos hasta el 18 de mayo, las encuestadoras podrían difundir sin una necesidad de supervisión del Tribunal Supremo Electoral, porque, repito, la normativa se refiere a los candidatos, no a precandidatos. Esa es la interpretación en juicio correcta que ha dado el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, como siempre, Tawichi enturbia la comunicación del Tribunal Supremo Electoral, distorsionando las cosas y generando un ambiente de sanción cuando la ley en esta etapa todavía de No podía precandidatos faltar el Tawichi. no rige. Sí. Y bueno, nos perjudica, nos limita a nosotros porque según la curiosa interpretación, distorsionada interpretación de Tawichi, ninguna empresa puede difundir datos hasta el 18 de mayo, lo que no es cierto, pero bueno, como se maneja la justicia en Bolivia, ya las empresas tenemos un justo temor de poder difundir datos en este periodo antes del 18 de mayo, ¿no? Juan, ¿me puedes permitir un minuto para ayudar a Alfonso? Alfonso, ¿has entrado a la homepage de Casa 3? En primer lugar, es una empresa uruguaya, no es argentina. No, ahí te equivocas. Justamente. Estoy leyendo en este momento. Es una empresa de marketing, y voy a explicar un poquito eso. Espérate que te cuento, perdóname, pero te corto ahí porque la semana pasada, cuando yo publiqué otro artículo, creí eso que tú crees, que no era argentina, sino uruguaya, y me llamó la atención porque habían dicho que era argentina. Y efectivamente es una empresa de marketing, de call center, se llama call center, y lo menciono también en mi artículo mañana. Hace encuestas políticas, y los conozco, y son una derivación de cultura argentina. Solo para estar, cultura argentina está presente y es una empresa muy conocida. Ellos son como una especie de subsidiaria que se colocaron en Uruguay solamente por cuestiones de impositivas. Ok, pero no es esa la que mencionaba Tuto, ¿ya? No es esa la que mencionaba Tuto. Este es un call center y dicen claramente, lo menciono, mañana hay un párrafo entero porque esa fue mi primera presunción. Después, al ver que insistían que era Argentina, etcétera, entré a la otra que existe, pero existe sin dirección física, sin website, sin nada, ¿no? Y esta que tú mencionas, la de Montevideo, si te entras a Google Maps y ves la casa donde están y demás, realmente a mí no sé si la conoces tan bien, pero no me parece ninguna empresa muy seria de ninguna clase, ¿no? Es decir, métete a Google Maps y ve la casa donde están y la calle donde están, en la esquina de la calle La Paz con Valparaíso. Vas a ver que no parece nada muy serio, pero bueno, mañana... Gracias. Yo quisiera que cerremos esta ilustrativa sesión donde
Una cosa que yo creo que es importante desde la propia sociedad y los partidos es ver que salvando el espíritu autoritario que ha guiado la legislación desde el 2006, en el caso electoral concreto, de una u otra manera esta ley está desde el 2009, 10, si no me equivoco, 2010, y las presiones que han hecho, por ejemplo, desde el sector periodístico, han sido introducidas, porque había una serie de mecanismos que nos impedía informar correctamente. Y para cada elección, si mi memoria no me falla, se han sacado específicos reglamentos, donde también hay que trabajar. Claro, y hay a los que corresponde a fondo, yo creo que son a los partidos que están disputando, pero lo grave es que aparentemente en algunos de ellos conocen menos de lo que está sucediendo que nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es grave. Tendremos que ver qué pasa. Yo les agradezco mucho y para dar un cierre yo pediría en orden inverso al que iniciamos, Daniel, Julio y el doctor Yáñez. Yo creo que, a ver, sería errado pensar que todas las encuestas que hemos visto hasta ahora son malas o están equivocadas. Julio tiene razón en la lectura que hace. Tenemos la posibilidad de verlas en una perspectiva agregada, es decir, podemos ver los datos de todas y entre todas nos muestran tendencias que son más o menos consistentes, ¿no? Pese a las deficiencias, cuando hablamos de encuestas serias, uno nota que encuestas son serias, hay tendencias que son bastante claras. Al final, la dificultad esta comunicacional, yo creo que es menor, ¿no? Bueno, la comunicación humana es un misterio, bien, vaya a saber Dios si es que lo que ustedes están entendiendo es lo que yo quiero decirles, ¿no? O sea, podemos partir de ese punto que inviabilizaría cualquier tipo de comunicación. Pero las encuestas, la manera, una buena encuesta, plantea una pregunta que está probada. Primero haces una prueba piloto, sales al campo, la pruebas con distintas personas para asegurarte de que verdaderamente se está tendiendo el puente comunicacional entre encuestador y encuestado. Entonces, es marginal la no comprensión o la mala comprensión de las personas de las preguntas. Ahí no creo que esté el error principal en las encuestas. Y termino diciendo que yo creo que en Bolivia existen buenas empresas y se hacen buenas encuestas y puedes contratar a una empresa internacional sin ningún nombre, sin ninguna especialización ni reconocimiento, como en el caso que propone Alfonso, y lo que va a hacer al final es contratar una empresa local para que aplique sus propias técnicas, sus propios recursos y sus propias capacidades para levantar los datos y lo que estás haciendo es desconocer el valor de lo que existe en el país y perdiendo al final tu plata, mal invirtiendo tus recursos en un intermediario que no va a aportar mucho al estudio. Insisto en la transparencia, la clave para discernir una buena encuesta de una mala encuesta es que te presenten la mayor cantidad de información asociada a la encuesta de manera transparente. Una encuesta buena es una encuesta transparente, las encuestas malas por lo general son oscuras, son opacas y no sabemos bien de qué estamos hablando. Gracias. Gracias. Bueno, yo Doctor, quisiera concluir. Julio. Sí, yo quisiera concluir con el tema que lo que parece que estamos viendo a nivel latinoamericano y eventualmente en otros países también, es que cada vez más las encuestas electorales y las encuestas de intención de voto están ingresando con una presencia propia en los debates electorales. Y ese hecho por sí solo me parece positivo, es decir, el que los datos de encuestas sean cada vez más frecuentes en programas de tertulia, en medios de comunicación, como material para analistas, como en la conversación del café entre amigos que hablan sobre el proceso electoral, es positivo porque ayuda a la reflexividad de la sociedad, es decir, que la sociedad reflexione sobre sí misma, sobre sus percepciones, sobre sus actitudes.
sin que estas encuestas, como bien decía Daniel, afecten decisivamente a la intención de voto, lo que ayudan es a una autocomprensión. Y eso es positivo en términos de evolución de la sociedad y de los seres humanos. En ese sentido, me parece positivo que cada vez más haya estas encuestas y que tanto los medios de comunicación como la ciudadanía empiece a desarrollar ciertas habilidades para poder identificar qué encuestas son, digamos, aceptables en términos de coherencia y qué encuestas son claramente fuera de la tendencia general. Lo ideal sería que no solamente en el debate público se incluyan las encuestas electorales y el único dato que interesa, que es la intención de voto, sino que hayan también otro tipo de encuestas de percepción social, de actitudes, temas sobre derechos, temas sobre racismo, sobre tolerancia, sobre valores democráticos. Es decir, sería deseable que no solamente en periodos electorales, sino en periodos no electorales, la sociedad empiece a reflexionar sobre sus propios valores y sobre sus propias actitudes. Y si para ello las encuestas sirven, pues perfecto, bienvenidas, digamos, ¿no? Esa es un poco la orientación que tiene Diagnosis, que trata de, en su programa y aquí una pequeña propaganda a sus suscriptores, de mantenerlos informados a lo largo de todo el año, de no solamente tener encuestas de opinión política y electoral, sino social, de valores, etcétera, que ayuden a esta reflexión de la sociedad. Eso es un paso positivo. Muchísimas gracias, Julio. Doctor Yáñez. Bueno, yo simplemente les agradezco por pensar en mí para estas cuestiones. Les he puesto en el chat la sentencia constitucional de la Roja a ese artículo, para los que quieran, y pues yo simplemente cerraría diciéndoles de que las leyes no son casuales, ¿no? Es decir, revelan la esencia de un Estado. Y son totalitarias, ¿no? Nada más. Así que un saludo desde Sucre Capital. Muchas gracias, doctor. Gracias, queridos expositores. Espero que haya otras oportunidades más para seguir hablando alguna vez mal, ¿no? Veremos con los resultados finales si nos tenemos que volver a encontrar, que sea un compromiso de Marco Escudero y que estemos todos aquí a presentar quién tenía la razón. Permítame una anécdota personal, aprovechando que estoy de coordinador y tal vez con la intención de que no me vuelvan a nombrar. Y es que como director de periódico he sufrido mucho yo con las encuestadoras, porque el que ponía la cara era yo. Claro, y al día siguiente mi editorial te decía: quiero aclarar que hemos contratado esta empresa, pero obviamente estaba registrada en la Corte Electoral, y porque el margen de error en algunas elecciones fue muy, muy, muy alto. Creo que además en el mundo está pasando también eso y requiere innovar, como está cambiando los paradigmas, todo también deben estar cambiando las formas de respuesta. En todo caso, el insumo que nos han dado, los insumos, creo que han sido muy grandes por las caras de espíritus que veo a todos los presentes. Entonces, reitero nuestro agradecimiento y sepan que es un espacio de diálogo plural donde lo que nos interesa es que quienes nos siguen y nosotros mismos podamos conocer más y mejor nuestra realidad tan compleja y en circunstancias tan duras por las que estamos pasando. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, perdón.